buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos, el último de esta semana. Hoy día empieza a comentar ya en las redes sociales con A ese cinéfilo, porque justamente estamos en estos jueves de cine, de realidad, donde vamos a comentar una película que ya se estrenó hoy jueves justamente en los cines, que ya está encantando a los niños, a la familia completa, una historia inspirada justamente en la mitología de Chiloé, de nuestro país. Estamos hablando de Nahuel y el libro mágico. Para comentar de esto estamos justamente con Monty, con Salfate, por supuesto, como todos los jueves, con Ernesto Garrat, editor del área documentales de nuestro canal, y también con un tremendo invitado. Él es el director de Nahuel y el libro mágico. Bienvenido, Germán Acuña. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Germán? Peliculaza. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento y emocionado de que este día se estrena la película en las salas de cine, así que feliz. Sí. Germán, tenemos muchas cosas que preguntarte, pero antes queremos hacer como una introducción a esta película, Juan Andrés Salfate. Yo sé que tú la viste, de hecho tuviste la oportunidad de observarla. Imagínense ustedes que el cine, dentro de todas sus particularidades, es una herramienta que sale a buscar historia. Y bueno, el cine chileno, tal cual como ustedes los conocen, a veces tiene ciertas preferencias por un cine de características de historias marginales, a veces trata de recuperar heridas de la memoria perdida, extraviada en las nuevas generaciones. Y alguien por ahí, acá presente, dijo: existe una riqueza de historia en nuestro país que tiene que ver con su mitología. Mientras algunos están embobados con el cine de superhéroes y las ficciones de criaturas que llegan de otros planetas, que combaten con personas que son capaces de volar y que con sus capas hacen justicia, la riqueza del territorio chileno en cuanto a su cosmovisión, su tremendísima mitología, es lo que por fin, y te damos desde ya las gracias, Germán ha querido plasmar en esta preciosa película familiar de animación, con guiños a la animación japonesa, a técnicas modernas, donde lo digital con la tradicional se juntan y conviven en una armonía armoniosa, perfecta y bella. Y antes de conversar contigo, pasemos a ver el tráiler y nos vamos de una. Atención. Vale. Brujos del siglo pasado, encantos y pociones. Uy, ¿qué lugar es este? De todos los libros de magia y brujería, este es el más valioso que se haya escrito jamás. Hechizo de valentía. ¿Quién se atrevió a entrar en la casa del guardián? Maestro Calcu, un niño tomó el levisterio. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Dónde estoy? Creo que tu padre aún está con vida, pero en serios problemas. Dime dónde encontrar al brujo y cómo lo enfrento. El brujo está actuando para obtener el levisterio. Sé que escondes al muchacho. ¡Niños, corran! Quédense esta noche y ayúdenme con la posada. Pero recuerden, sean cautelosos. Tú quieres recuperar a tu padre y yo necesito revertir esta maldición. ¡Un perro que habla! Siento que algo muy malo va a ocurrir con Calcu. ¿Se te perdió algo? Encontraré a ese horrible brujo y rescataré a mi padre. ¿Y cómo piensas hacerlo, mocoso? Una apuesta. Si me ganas, te digo dónde encontrar al brujo. Pero si pierdes... Lo que veamos era precisamente el tráiler de la película estrenada el día de hoy, Nahuel y el libro mágico, que más allá de la evidente belleza, de la preciosidad estética, donde los mundos oníricos incluso parecieran decirte: nosotros también vivimos rodeados de magia. En los recuerdos de que alguien imbuido en la ciudad también puede tener un contacto con ese otro mundo. La recuperación de las mitologías chilotas. La verdad es que son tantas, digamos, las virtudes que uno podría sacar de esta película que podríamos estar hasta mañana. Pero partimos preguntándote, Germán, inspiraciones, tu vínculo con estas temáticas y a por dónde ha transitado la película hasta que el día de hoy se estrenó finalmente en los cines nacionales. Vale, bueno, todo nace un poco de un viaje que hice con mi familia el año 2011 a Chiloé.
Yo había estado 3 veces en Chiloé, así como en plan mochilero, con los amigos, como más de carrete, ¿cierto? Pero estar allá con mi hijo, que en ese momento tenía como 10 años, me dio otro punto de vista. Y obviamente me sentí inspirado por los paisajes, por el recorrido del archipiélago, pero también por las conversaciones que tuve con las personas que estaban allá, con la gente. Recuerdo una conversación en la que un profesor de lenguaje me contaba una historia, que él hacía clases en una comunidad rural muy adentro, de una abuelita que había cambiado su casa, había decidido cambiar su casa, mover su casa de un cerro al otro, porque ella consideraba de que su casa había sido maldita, tenía un mal de ojo, estaban pasando cosas malas en su familia, entonces la decisión y la acción fue, voy a mover mi casa, creo que había un arroyo, cruzó el arroyo y movió la casa. Entonces esa historia para mí fue súper impactante porque es como, uno como citadino, es como, bueno, pasan cosas malas y empieza a buscar el lado lógico y no sé. Pero allá ese como realismo mágico de llegar incluso a mover la casa son las cosas que para mí fueron como wow. La cultura del mito vivo que le llaman. Sí, así lo enseñan. Sí, es como que la gente vive esa dimensión mitológica y mágica, es parte de la vida. Y eso fue como lo primero. Germán, bueno, sabemos que es tu ópera prima. Sí. La verdad es que nos impresiona mucho tu historia de que este proyecto lleva ya más de 10 años, como tú lo relatas. Primero que llegue a las salas de cine, no sé qué sientes tú al ver esta película ya en pantalla grande, tener esta oportunidad que tu primera película logre llegar a las salas. Y cómo ha sido este camino también, porque sé que eres diseñador gráfico, cómo llegas a la animación y cómo ha sido también este desafío de empezar un proyecto con una tecnología disponible y terminarla hoy día con más acceso a programas quizás y más recursos que antes no tenías. Sí, bueno, la película efectivamente, claro, son 10 años desde que viene esta como semilla de inspiración hasta hoy que estamos estrenando la película, con todo lo que eso implica, el financiamiento, la producción, que fueron 5 años, la producción oficialmente parte el 2015, los años anteriores fue el desarrollo y el financiamiento, y claro, bueno, es súper impactante que la película llegue a salas de cine, y aparte a la cantidad de salas de cine, porque vamos a estar en 73 salas, que para un estreno nacional es un número bastante grande. Y de norte a sur, entonces tenemos una cobertura, que eso ahí Cinecolor es quien ha hecho como todo el trabajo súper bueno. Y entonces nada, estamos súper contentos. Y respecto al tema como tecnológico, sí, efectivamente, bueno, la animación 2D tiene esta cosa que siempre es algo tradicional porque viene de la mano, viene del dibujo. Que para mí, por eso yo prefiero la animación 2D versus el 3D, porque siento que las películas 3D envejecen más rápido. Están muy ligadas quizás a la tecnología, entonces lo que era impactante para hoy, en 2 años más ya no es tan impactante y pierden cierto valor que tiene que ver con ese elemento tecnológico. En cambio, la animación 2D, que en el fondo es un dibujo que nace directamente de la mano del animador, tiene como una cosa mucho más noble y mucho más... que se mantiene en el tiempo. Exacto. Perfecto. ¿Ernesto? Bueno, felicitarte. Creo que hay que invitar a la gente a que vaya a ver tu película Nahuel y el libro mágico, que se estrenó hoy. Yo la vi, la película es un portento de la animación nacional y marca un hito. Yo creo que va a marcar un hito y esto está de la mano también de tal vez justamente el Oscar ganado por Historia de un oso, y una serie de instancias como Chilemonos y que han fortalecido esta industria creativa tan relevante en el cine chileno. Y mi pregunta apunta hacia eso, estimado Germán. ¿Cómo ves tú el crecimiento de esta industria, especialmente concretado en esta tremenda película de animación que has hecho? Y que te reitero, te felicito, porque mi hija de 7 años alucinada viendo. Bellísima. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente... bueno, el Pato Escala, que es parte de Punk Rock, que es la productora que ganó el corto del oso, ¿cierto? Que ganó el Oscar. Él es el productor ejecutivo de Nahuel. Nosotros nos conocemos hace ya harto tiempo. Quizás 8 años empezamos como a trabajar juntos porque trabajamos en Animachi, que es la Asociación de Productores y Profesionales de Animación. Y desde ahí tratamos de impulsar un poco la industria. Eso significa conversar con el Ministerio de Cultura, conversar con el CNTV, tratar de levantar más fondos, de en el fondo como que el Estado vaya entendiendo esta área de desarrollo que es la animación, que es diferente al cine tradicional. O sea, es muy similar en el producto, en que finalmente todos terminamos en una pantalla, pero los procesos, los públicos quizás son diferentes, los costos son diferentes, los tiempos de producción son diferentes, las redes de coproducción son diferentes. Entonces,
ahí hubo un trabajo muy fuerte. Y en ese trabajo, bueno, también nos fuimos conociendo y también ahí vino la invitación a que Pato hiciera como la producción ejecutiva. Entonces sí, bueno, ahora estamos terminando con Nahuel, que yo creo que sí, espero que sea un hito. Yo creo que sí lo va a hacer o lo está haciendo, sobre todo para el cine de animación, que en Chile no tenemos mucho, no son muchas películas de animación que hay. Si mal no recuerdo, la tercera, ¿no? Porque estaba Mampato, estaba Papelucho y El Marciano. Hay más. Está, por ejemplo, la película Los Pulentos, que fue algo que toda la razón, Los Pulentos. Canal 13. Hay una película que se llama Cesante, que es una película... Está con Dorito también. Bueno, yo participé, digamos, no, pero haciendo la voz, digamos. Dale, sí. Que fue un experimento. Con Dorito es peruana. Que es coproducción chile-peruana, pero es más peruana, sí. Sí. Está la película Homeless, que es de una serie que efectivamente creo que se pasó por la red, si mal no recuerdo. Sí. Y está Casalobo, que es esta película stop motion bien artística. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno siempre recuerda a Papelucho, Woman Pato, como las principales, porque son las películas que tenían un carácter más comercial. Digamos, que llegaron a salas de cine, más familiar, que era como público un poco más masivo. Casalobo, por ejemplo, que es una tremenda película que cosechaba un montón de premios a nivel de festivales, es mucho más de perfil artístico, es casi como una obra que podría estar en un museo en vez de una sala de cine. Entonces, para el público masivo, claro, esta vendría siendo como el tercer hito en ese sentido. Más visible de alguna forma. Más visible, claro. Germán, vamos a conversar de todos los detalles. Queremos saber también del proceso de trabajo en estos 10 años, efectivamente, cómo se arma equipo. Pero antes de irnos a esos temas, yo quiero entender bien tu conexión con esta obra. Porque si bien tú decías, claro, nace desde el minuto cero este viaje a Chiloé con tu hijo pequeño. Tú dijiste en una entrevista con Radio ADN, y te cito, abro comillas, en todas las historias aparecen, en muchas películas y obras, aparecen los temas personales. ¿Podemos entender cuáles son tus temas personales, tu conexión personal con esta obra, más allá de ser el creador? ¿Qué quisiste plasmar de ti mismo en esta película? Es que yo creo que todos los realizadores, ya sean series, largometrajes, cómics, libros, tienen un porcentaje personal en la obra. Ahora, es difícil para uno como realizador, creo yo, identificar tan conscientemente qué es lo que uno quiere poner y qué es lo que no. Juan Pablo Sepúlveda, que es el co-guionista con quien escribí la película, nosotros somos amigos hace muchos años, desde niños, y compartimos este amor por los cómics, por las películas de animación, etc. Pero también compartimos el hecho de que ambos tenemos una relación muy distante con nuestros padres. Entonces creo que de ahí nace un poco la temática. No es la misma historia de Nahuel, no es una réplica de lo que nos pasó. Claro, no es una autobiografía. O a mí o a él en particular, pero está la temática de la paternidad como fuertemente en la película y nace un poco de ahí. El querer entender como estas relaciones de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con cuál es el tema principal. Y creo que también, bueno, a nivel personal hay muchas cosas que se expresan, desde las influencias artísticas hasta la forma de narrar la historia, qué es lo que uno como director decide que es relevante o no. Creo que todo eso destila de alguna forma cosas personales. Perfecto. Un poco para entender de qué va en el marco narrativo, Nahuel, tiene la base sobre este niño que vive solo con su padre. Decir que igual la presencia de la mamá del pequeño protagonista es muy importante, y hay dos momentos que a mí encuentro que son tan bien logrado, que es donde entra la belleza. Y insisto, o sea, para que se acuerden de mí cuando lo vean, que es que estamos hablando de un contexto mágico, donde hay brujos, hechiceros, libros, digamos, con poderes prodigiosos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, la magia de la familia, que no quiero parecer solo romántico, pero es exactamente así. Los encuentros que hay con tus seres queridos en espacios oníricos es la magia a la que cualquiera de nosotros sí puede acceder. Existe esa magia también en el cotidiano. Y está muy logrado. Entonces este niño con su padre, que este pequeño le tiene miedo al mar, imagínate, en Chiloé, digamos, papá pescador, finalmente la fortuna lo hace encontrarse con este libro que ha sido custodiado, que es un libro mágico, en donde un poderoso brujo está atrás de él.
en compañía de un aprendiz de machi, entonces, y otros seres que son parte de la mitología, los van a acompañar a recuperar su familia y ocupar este libro, ya sea como herramienta personal, como arma de defensa, y ahí aparece también una de las grandes criaturas fundacionales de la cosmovisión mapuche, que es una de las 2 serpientes, digamos, que creó la raza humana, que eso es como, ¡guau! Así como te pasaste. Así no, yo estaba feliz porque yo soy fanático de esa mitología. De la mitología, sí. Oye, sí, preguntarte justamente por ese punto, Gustavo, me llama la atención cómo estos personajes que son tan propios de la cultura chilota, ¿cierto? Ajá. El trauco, lo hablábamos, el chonchón. Claro, está el ruende acá. El ruende. ¿Cómo logras incluir estos personajes dentro de un relato infantil? Y también, ¿qué poder especial crees tú que tiene la animación que gusta tanto y que es tan transversal entre niños y adultos? O sea, yo vi el tráiler y es una película que uno dice, un adulto la podría ver perfectamente acompañado de un niño y ambos disfrutarlos de la misma manera, no necesariamente una película que se enfoque para los niños. Sí. Bueno, de hecho, eso es súper importante porque fue de las primeras cosas que definimos como qué es lo que queríamos para la película. Queríamos que fuera una película familiar y eso significa exactamente eso, que no solamente los papás acompañen a los niños chicos como una especie de estar mirando el celular mientras el niño ve la película, sino que tuvieran algo con que enganchar. Entonces la película tiene varios niveles. Tiene este nivel como de magia, aventura, fantasía, viaje del héroe, por así decirlo, de Nahuel, pero también tiene esta temática padre-hijo. Entonces yo creo que los niños van a estar enganchados un poco en ese nivel, como en el carril de lo fantástico, de la aventura, y los papás quizás van a ir recibiendo estas lecturas que tienen que ver con las relaciones familiares, que un poco también ahí está la premisa de la película, que fue otra de las cosas que también establecimos muy al principio, y esa premisa es que en el fondo para la superación de los miedos requiere de un componente emocional importante. En el fondo, que nuestros seres queridos son importantes para que nosotros superemos nuestros miedos. Entonces, es un poco como el corazón de la película. Y sobre los personajes mitológicos, bueno, obviamente hay adaptaciones. El trauco, quizás si uno se va a la historia más cruda, puede ser un poco fuerte para la película, pero también la visión que nosotros hacíamos era como, bueno, quizás esa es la fama que tiene el personaje, es lo que la gente dice de él. Quizás el personaje no necesariamente es eso, entonces uno empieza como a profundizar un poco. A darle una vuelta. Exactamente, a darle una vuelta, y eso es en el fondo una interpretación, una lectura, pero también es profundizar, es ampliar un poco el universo, porque en el fondo todo este universo de personajes mitológicos siempre son como grandes titulares. El trauco es tal, el caleuche es el barco fantasma, y uno tiene un par de líneas muy concretas de qué es lo que es cada cosa, pero son pocas las instancias en las que uno puede meterse y ver otros puntos de vista. Es verdad, en un momento el trauco invita al protagonista a hacer como un viaje iniciático interno, así que es un gran momento también, que es como, ahí son esos momentos cuando uno así como, me acomodaba a ver esto, así como ya, esto lo tengo que ver bien porque se puso súper bueno esto. Sí, ese es un punto clave de la peli. Sí. El incluir este tipo de personajes tiene que ver, bueno, con la lógica de Chiloé, pero también yo leí algunas entrevistas tuyas que tú decías, siempre a los niños como que se les subestima la capacidad de mirar, como que se les mira un poco que ellos van a ser muy simples al momento de analizar. ¿Tiene que ver con eso también el incluir estos personajes a lo mejor un poco más complejos, un poco más oscuros a la visión común? Sí. Buena pregunta. Yo creo que sí, efectivamente, hemos visto que, y esto quizás también es una opinión personal, pero yo tengo la sensación de que muchas veces y cada vez más los niños se les protege más, como que todo su entorno está muy cristal, claro, de algodón, que no se vaya a asustar, que no vayan. Entonces yo siento que es un poco al revés, o sea, yo creo que los niños están en momentos muy de formación, donde este tipo de experiencia de repente de enfrentarse a conflictos, de ver o incluso tener un poquito de miedo en ciertos momentos. Sí, que abracen sensaciones. Que abracen esa sensación, que no sea una cosa tan como aséptica todo lo que rodea la infancia. Yo creo que es súper importante, y nosotros yo como niño que nací en los 80, crecí con eso. O sea, hoy día, por ejemplo, no sé, Bambi, una película que es súper cruel, que quizás no se la mostraría a los niños porque se muere la mamá. Tú hablabas de Dumbo también. De Dumbo. Son películas súper tristes que tienen unas cosas súper oscuras detrás. Sí. Y yo creo que está bien ponerle ojo a ese tipo de cosas, pero creo que no hay que volverse loco con eso y hay que dejar que los niños también tengan experiencia. Ellos son más fuertes y más inteligentes de lo que uno siempre cree. A mí me pasaba que viendo especialmente la escena del brujo y las escenas que son más tenebrosas y que están dentro de un marco de ficción, mi hija estaba asustada, o sea, de verdad se asustaba, pero controlaba su miedo y su emoción era genuina. Estoy hablando de algo que me pareció precioso verlo ahí, especialmente mi hija tiene necesidad educativa especial, entonces
cómo ella era capaz de controlar su emoción, que es lo que más le cuesta, ¿cachai? Y ver cómo se relacionaba con ese mundo, me parecía a todas luces fantástico, porque como tú dices, generalmente todo se hace con algodones, pero esta película te permitía ese viaje. Y yo quería hacerte una consulta, si me dejan, acerca Ernesto, ¿te parece si esa consulta, para desarrollar más el tema, la hacemos a la vuelta de esta pequeña pausa? Ya seguimos con acá en Así Somos. Vale. Ya estamos de regreso en Así Somos junto al director de Nahuel y el libro mágico, Germán Acuña, hablando de todo lo que está generando esta película que tú ya puedes ir a ver a todos los cines de nuestro país. Antes de continuar con eso, atención, porque en Dove Men Care creen que el mejor partido es el que juegas con el cuidado de tu piel. Por eso los queremos dejar invitados del 16 al 23 de enero al gran torneo Dove Men Care Challenger Concepción, un torneo con increíbles tenistas profesionales que darán todo en cada partido, porque el cuidado y protección de Dove Men Care es para dentro y fuera de la cancha, ya lo sabes, Dove Men Care. Fuerte el aplauso para este torneo que además transmite nuestro canal, por supuesto. Nosotros continuamos haciendo este capítulo de Así Somos, y antes de irnos a la pausa, mientras vemos imágenes justamente de Nahuel y el libro mágico, Ernesto Garrat, tú tenías la palabra, estabas planteando una pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, Germán, como te decía, creo que el tratamiento de las emociones está muy bien hecho, y también en ese sentido me hace mucha alusión y referencia a la animación japonesa, especialmente Ghibli, y también a una reflexión, invitarte tal vez a que ser un lector autodidacta de cómic o de literatura que generalmente es vista como algo menor, finalmente rinde frutos. Es decir, todo ese supuesto tiempo invertido y perdido por algunos en lectura y en admiración a un tipo de arte, al fin rinde fruto. ¿O no? Sí, claramente. Bueno, tú hablabas un poco de Ghibli, que nos han comparado harto con Ghibli, y para mí no puede ser más que un piropo, porque Miyazaki claramente es uno de mis grandes referentes, pero yo creo que en este caso el parecido viene como de una parte un poco más noble, que tiene que ver con dos cosas puntuales. Lo primero es cuál es el lugar de inspiración. En el fondo, Chiloé es un archipiélago, son un grupo de islas que tienen pueblos de pescadores, mucha naturaleza. Entonces, si tú te vas un poco a lo que es Japón y que es la fuente de inspiración de Miyazaki también, o el setting principal de muchas de sus películas, comparte eso. Un grupo de islas, pescadores, el mar, qué sé yo. Entonces, el punto de origen yo creo que ya nos acerca. Entonces, cuando tú ves paisajes en Nahuel, se sienten un poco como los paisajes de Ghibli, las nubes, el verde, ¿cierto? Lo rural. Pero también tiene que ver, y el segundo punto es como con la decisión de la técnica de animación que utilizamos. La animación japonesa del anime se basa en algo que es la animación limitada. Esa es como un poco la escuela. ¿Qué quiere decir eso? Que son menos dibujos por frame. La animación gringa, no sé, Disney... Pero tremendamente expresivos, si eso es lo increíble. Sí, y es como mucho más sintético y es mucho más... creo yo, interpreta el movimiento de otra forma. Nosotros estamos acostumbrados a la animación Disney, que es como mucho más Broadway, es como más personajes que bailan, cantan, es mucho más teatral. Tú lo explicabas como un resumen de movimiento en una entrevista. Claro, sí. Que es como el Ki, ¿no? Como el Ki Animation, que como esa parte, como son los intermedios, los exactamente. Es identificar cuáles son las poses clave que en el fondo relatan una acción, un movimiento, y después rellenar con algunos dibujos más. Ahora, quiero hacer un paréntesis, esto es muy interesante. Aprovechamos siempre estos días donde la gente aprende, sobre todo con Ernesto. La animación japonesa, a propósito de esta técnica más simplificada, digamos, que no es como que si alguien levanta la mano, que sean todos así, 24 cuadros y todo. Claro. No es necesario. Pero tiene algo que la animación norteamericana nunca ha podido conseguir del todo, ni siquiera, digamos, Pixar, digamos, dentro de sus propias palabras, que en alguna vez me comentaron frente al cine del estudio Ghibli. Y es que, y esto lo hace tu película, que es una invitación a observar, vale decir, en esta simplificación de animación, que no se entiende, no es menos, es una opción estética. Claro. Cuando los personajes observan, hay un tiempo dilatado más del normal, en donde tú entras en esa observación, que es muy bonito, porque lo que ellos ven, tú es como que realmente, ok, ya está mirando un buen rato, entonces yo también voy a mirar lo que él está viendo. Se abre
una ventana distinta a que lo dibujo animado. Es como dame, las películas dame, déjame ver lo que me tiene que mostrar, y aquí es como ven a ver conmigo. Claro. Eso lo encuentro que está muy logrado en tu película y que es muy bonito y muy propio del anime. Bueno, yo creo que esa contemplación que tú hablas en el fondo viene, creo, un poco de cuál es el punto de vista. En el caso de, claro, de Pixar o las películas gringas, están acostumbrados a un ritmo muy como de casi una regla de cada 5 minutos tiene que haber un gag. Tenemos que reírnos. Entonces, es como esa cosa de no parar y avanzar y avanzar y avanzar. Sí, un poco eufórico. Sí, y yo creo que lo que nosotros queríamos era darle un poco de que respirara en ciertos momentos la película, porque tenía que aparecer Chiloé, en el fondo también, que es un personaje. Claro. Exactamente. Entonces la única forma es, como decía Salfate, es generando algunos pequeños momentos de planos un poco más largos, de planos abiertos donde podemos ver el paisaje, claro. Un poco más de silencio, no es necesario que haya música y bulla todo el rato. Que todo esto es la musicalización, te pasaste, ¿eh? Sí, impresionante. Sí, bueno, ahí los créditos son principalmente de Felicia Morales y Cristóbal Carvajal, que fueron los compositores y productores musicales de la banda sonora. Sí, está muy linda banda sonora, muy bien doblada también, Gustavo, a mí me llamó mucho la atención eso. Y lo otro también es una linda forma de acercarse a la cultura, por ejemplo, de los pueblos originarios a través de esta historia que mezcla más la fantasía, ¿cierto? De pronto hay momentos un poco más tenebrosos, como tú decías, pero finalmente por un buen fin, que es el rescatar al padre del niño protagonista. Hablemos de los reconocimientos que ya ha tenido la película a nivel internacional. En el 2020 fue seleccionada para la competencia del Festival Internacional de Animación Annecy en Francia, que es el festival más importante, es como decir los Cannes de la animación, ¿cierto? Y también calificada como un ejemplo del mejor anime latino, sumado a eso a otros premios que ya han tenido, por ejemplo, en Rusia, en Alemania, en Nueva York. En Japón. En Japón también. Sí, ¿Cómo llegan todos esos reconocimientos, insisto, para hacer tu primera película? ¿Qué significa para ti que la gente y que la industria en el fondo la destaque tanto? ¿Y cómo eso también crees tú que va a cambiar tu carrera de aquí en adelante? Bueno, efectivamente la película tenía un buen recorrido de festivales. Partir con el Festival de Annecy es partir con el pie derecho, porque efectivamente es el festival más importante. Y no solo eso, sino que partimos en la categoría, en la competencia oficial, que es como la categoría más importante y como más peleada dentro de ese festival. Y fue un honor porque no solamente representamos a la animación chilena, sino que representamos a la animación latinoamericana. Éramos la única película latinoamericana en competencia, entonces eso fue muy importante. Yo sacaron esto en pandemia, yo creo que la gente decía, wow, ¿te pasaste? Sí, desafío. Sí, bueno, y de ahí vinieron varios festivales, creo que ya perdí un poco la cuenta, creo que hay algunos que ya ni siquiera sé dónde están, porque igual hay un agente que es español, que es el Latido Films, que igual está manejando la película a ese nivel también. Y efectivamente, claro, está el premio en el Festival de Tokio, en el Festival de Anime de Tokio, que nos dieron el premio a la excelencia, que en el fondo es como un reconocimiento a la parte técnica artística de la película. Entonces, imagínate. Estar allá en Japón, que es como la tierra de todo esto, exactamente donde nace un poco todo para nosotros, y ganar ese premio y que el público le haya gustado fue como súper importante. Germán, uno ve estos premios, ¿cierto? Los que mencionaba Monty, los que mencionas tú, y uno dice, bien, vamos Chile, como cuando uno ve un partido de fútbol, así, metimos un gol y si perdemos, pierden ellos. Sí, claro. Pero de repente se nos olvida todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todos los desafíos que implican acá. Tú hablabas justamente 10 años más o menos del trabajo, y lo primero que dije es cantidad de tiempo, pero uno se pone a investigar y es el tiempo básicamente que ocupa una película de esta calidad, una película de animación. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que se te presentaron con Nahuel y el libro mágico? Por ahí, no sé, imagino financiamiento. En alguna entrevista hablaste de conformar un equipo que además es un equipo súper joven, que tiene sus cosas positivas, pero también su lado un poco negativo. Sí, claro, bueno, desafíos hay múltiples, desde el financiamiento, que hacer una película de animación es algo no barato, digamos, es caro. ¿Hay espacio en el gobierno de Chile? Sí, hay algunos fondos. Está el fondo del Ministerio de Cultura, el fondo audiovisual. En nuestro caso, nosotros también tuvimos el apoyo del CNTV cuando existía una línea que se llamaba Telefilm, que ya no existe. Lamentablemente, yo creo que es importante que vuelva esa línea de financiamiento, porque permite que este tipo de proyectos aparezcan. Sin duda. ¿Los ayuda a ustedes? Sí, pues nos ayuda a nosotros. Pero claro, son fondos que son insuficientes. Finalmente, yo creo que entre los fondos estatales
habrán sido el 50% del financiamiento, quizás menos. Entonces, claro, eso es como un área que hay que seguir mejorando como país, el incentivo y el financiamiento de este tipo de proyectos. ¿El tema del equipo? El tema del equipo, bueno, ese también es un desafío un poco más artístico. En Nahuel deben haber trabajado algo así como 300 personas entre animadores. No te puedo creer. Es impresionante. Y obviamente eso no estaba en nuestra oficina. Digamos, el núcleo central de la película, el equipo artístico central, éramos como 30, 40 personas en carburadores, y de ahí mandábamos algunas instrucciones a otros estudios que estaban, por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Brasil, incluso en Filipinas había un estudio que también trabajó en la peli. Sí, pero el grupo central fue un grupo bastante joven, de profesionales jóvenes que estaban muchos recién egresados, pero muy talentosos. Entonces también fue un poco una especie de escuela, una producción escuela que formó también a mucha gente en el camino. Tremenda escuela, ¿eh? ¿Ernesto? Sí, eso me parece alucinante, cómo esta película está generando un hito. Y también yo quería hablar de la necesidad de que cuidemos como chilenos este tipo de productos, sin ser chauvinista, pero hay que tener en cuenta que la primera semana de estreno para ti es crucial. Sí. Y es muy importante darle la ventana y la urgencia dentro de lo que se puede en este momento de pandemia, de que la gente vaya a ver este buen producto. No estamos pidiendo caridad. Este producto es muy bueno. Y también hablar de la necesidad tal vez de una protección más fuerte al cine chileno o a este tipo de producciones. En otros países como Argentina, como Brasil, como Corea, hay una ley de protección de pantalla, en donde tú puedes estar en pantalla más del tiempo determinado sin que lo dicte la taquilla. Así que si te va un poco más o menos, puedes quedar porque la película puede crecer con el boca a boca. ¿Qué piensas de ese tipo de protección que habría que tener? Bueno, yo creo que modelos hay varios. Están las cuotas de pantalla, como tú bien dices, están los incentivos tributarios, que también permiten de que en el fondo venga inversión extranjera. Hoy día básicamente los grandes países que son centros de producción es básicamente por eso, porque en el fondo hay un mercado, por así decirlo, internacional de países cuál tiene el mejor incentivo. Entonces, hoy día Canadá, por ejemplo, es quien reúne los mayores y los principales estudios de animación en el mundo y es el polo de desarrollo de animación más importante en el mundo, donde no solamente se hacen películas, sino que también se desarrollan software, por ejemplo. Y eso es porque, en el fondo, Canadá como país decidió invertir en esa área y dijo, esta va a ser un área estratégica para el desarrollo de nuestro país. Súper valiente ellos también. Y es como de avanzada, por así decirlo. Sí, están desarrollando el valor agregado. Culta, y eso tiene que ver con los incentivos tributarios, porque en el fondo hay estudios que dicen, ok, nos vamos a instalar en Canadá porque resulta que Canadá me devuelve el 35% o el 40% de mi inversión. Entonces hay programas que incentivan que las platas de afuera lleguen y se instalen en el país. Entonces, modelos hay muchos. Yo creo que en el fondo lo que tenemos que hacer es entender que la cultura no es solamente un accesorio, sino que es un área de desarrollo importante. Tú hablas de Corea, por ejemplo. Corea lo que está haciendo en este momento con el mundo es tender un puente cultural y a través de ese puente están saliendo sus productos. Porque vemos en el Gama a los chicos que bailan K-pop, que se visten, que compran cosas, que consumen productos coreanos. Es porque primero llegó la cultura, primero llegaron estas cosas, la gente se engancha con eso y después viene un poco toda la industria, todo el desarrollo del país. Entonces, es una cosa estratégica. Eso. Claro, o sea, Corea, exactamente como tú lo planteas, o como la gastronomía peruana ¿también? Hace con su país, en algún momento decían, vamos a transformar algo nuestro, que puede ser cualquier cosa, en un fenómeno mundial. Y se ponen de acuerdo y hay todo un proceso de protección, de administrar, de cómo me doy a conocer, de que pongo cuotas de restaurantes en distintos países y empiezo a ganar premios de excelencia. Y de repente no hay duda, con la música también. El caso de Corea, bueno, está de más decirlo. O sea, que terminó ganando un Oscar, incluso una película que para muchos podría haber sido lo más, que más que pareció en todo caso, pero que haber sido demasiado exótico. A propósito de eso, ¿sabéis qué? Hagamos... nivelemos la cancha, porque quizás esto la gente no lo sabe, pero en Chile, animadores, películas de animación, hay tremendos talentos chilenos. Algunos se los llevan, otros trabajan desde acá, porque le dicen así que estamos haciendo una tremenda película, estoy hablando de Disney, Pixar y todo, y les mandan a hacer secuencias, a Frozen también. Hay partes de cuando uno ve Frozen y dice, oh, te pasó la media película. Oye, muchas cosas están hechas por chilenos.
Y nadie te lo cuenta. Exacto. No te lo dicen. O sea, el propio Germán, hasta donde tú quieras y puedas contar, tiene muchas demandas en grandes compañías y estudios de producciones. Quiero contar esto porque esto se habla poco y la gente cree así como, hoy un día un soñador se le ocurrió hacer una película de animación y esta es su aventura, apoyémoslo. No, si tiene el medio recorrido con reconocimiento internacional, y cuando nosotros hablamos de Germán, ojalá que todos tengan, así como en algún momento Pablo Larraín, ese nombre en la cabeza, porque tiene méritos propios muchos. Vale, muchas gracias. Sí, efectivamente, la película para nosotros fue un poco... Bueno, porque ya tiene un tiempo en festivales, entonces nos ha abierto algunas puertas. Dentro de ella está el área del service, que en el fondo es como nosotros como productoras prestando servicios de animación para otras producciones. Y es verdad, y nos ha tocado hacer cosas para Star Wars, por ejemplo, para una serie nueva. Pero imagínate, ¿no? Popular que tiene Star Wars. Ya, pero estamos hablando clase A, ya, o sea, me refiero a Star Wars y sí, claro, top de línea. Y nos llegan de repente algunas pedidas. Por ejemplo, ahora estamos viendo si nos metemos a producir algunas cosas para Rick and Morty, por ejemplo. También ¡No! ¡Me muero! Sí. Entonces, igual la animación a nivel mundial está viviendo un boom súper importante. O sea, hay mucha demanda de estudios de animación, de mano de obra de animación. Está como en un momento muy fuerte. Oye, me golpeaste, espérate, voy con eso. No, es que tremenda noticia. Y por eso es importante, y no es por autotirarnos flores, pero qué importantes son estos espacios en televisión, que se converse de esto, que se dé a conocer el trabajo nacional. Porque claro, con Historia de un oso vimos que hay mucho talento, los chicos ganaron efectivamente un Oscar, y de ahí en adelante se empieza a poner un poco más el tema sobre la mesa y empezamos a darnos cuenta que hay muchos, hay muchos también que se dedican a este género de la animación, de los cortometrajes, del stop motion, y que son tremendamente talentosos. Entonces, qué orgullo también para nosotros como chilenos. Y quería también preguntarte si sientes justamente que las películas de animación chilena han logrado posicionarse en el extranjero quizás un poquito más rápido que el cine convencional. Se está hablando más de la animación que las películas que se puedan hacer de manera normal, como ya lo conocemos. Como live action, dices tú. Como actores reales. Actores de carne y hueso, tal cual. Bueno, yo creo que la animación tiene efectivamente un potencial de moverse más rápido, porque creo que es un producto un poco más masivo, en el sentido de que no solamente lo consumen adultos, sino que hay un rango quizás más amplio. Claro, de repente las películas de Pablo Larraín es una figura conocida internacionalmente importante, ¿cierto? Pero efectivamente sus películas quizás son un poco más de nicho, son un poco más artísticas, no sé cómo decirlo, quizás apuntan a un segmento más adulto, con cierto nivel de educación. La animación creo que por esa magia que tiene del movimiento de ser algo fantástico, ¿cierto? Creo que tiene la capacidad de cautivar a un público mucho más amplio. Y creo que efectivamente sí vemos que hoy día hay series que han estado nominadas para los Emmy. Está el cortometraje que ganó el Oso, ahora está Bestia, por ejemplo, que también está haciendo su carrera hacia el Oscar. Entonces, creo que la animación tiene un poco esa magia, llamémosla, de ser como mucho más, de avanzar quizás mucho más rápido y penetrar un poco más profundo en los públicos internacionales. Bueno, y ojalá el gobierno, bueno, que ya está en retirada, el próximo que llegue también le ponga más ojo a todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura, todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Ya nos decía Germán, entre postular un fondo aquí, postular un fondo allá, ¿cierto? Ir acá, concurso, qué sé yo, es el 50%, que es un 50% para financiar, que es bastante importante y que económicamente se habla de harto. Estaba hablando de el rol de la animación, ¿cierto?, a nivel internacional. ¿Cuál es el rol, cómo dibujaste el rol femenino en tu película? En una época que además hay que decirle, es una época importante donde las mujeres al fin, ¿cierto?, se les está dando el rol central que tienen en la sociedad, más en toda la cultura de Chiloé, que la mujer es muy importante. ¿Cómo trabajaste eso del rol femenino dentro de Nahuel y el libro mágico? Yo creo que de una forma muy orgánica, no es algo que nos hayamos planteado ni nada. O sea, creo que así como también se puede extender la pregunta a los personajes que claramente nacen de la cultura mapuche, como Fresia o Wenchur, que son los personajes femeninos y que en el fondo son la machi y la aprendiz de machi. Todo eso viene como acá tenemos a Fresia. Aquí la mostremos. Este es un regalo que nos trajo a nosotros, Germán, un a regalito. todos. Mira qué lindo. Todo eso viene desde algo muy natural, orgánico. O sea, nosotros en ningún momento dijimos como, oye, pongamos estos temas que están de moda o hagamos esto porque estratégicamente no. No. Todo viene como de una admiración real, natural,
esos personajes están se dio ahí, orgánicamente. no porque nosotros tomáramos esa decisión estratégica, sino que porque sinceramente sentíamos admiración por ese tipo de figuras, porque nos parecían entretenidas, porque tenían un rol en la historia importante. Son muy poderosas, son figuras poderosísimas. Sí, claro, o sea, sí. para nosotros fue natural, o sea, no nos cuestionamos, están ahí porque tienen que estar ahí. Qué bueno. ¿Ernesto? Sí, a mí lo que también me gusta mucho son estas figuras que acompañan al personaje en su viaje y hay mucho cariño. Y claro, hablamos recién del Trauco y que es una figura tal vez con una connotación un poco más adulta en nuestro concepto de acervo cultural, pero acá es como una especie de capitán Haddock, es como una especie de aliado simpático, es una especie de adulto que ayuda a guiar en algunos aspectos al personaje, a Nahuel. Y en esa construcción de darle humanidad característica a los personajes, creo que la película tiene un gran mérito narrativo, que es darle chispeza chilena a pesar de tener este contacto universal con todos los pueblos. Quiero decir, es muy chilena, pero a la vez muy universal. ¿Cómo fue ese balance? ¿Cómo fueron construyendo esa operación para que le guste tanto al público chileno como al público tal vez latinoamericano e hispanoparlante? Bueno, yo creo que en el fondo hoy día en un mercado tan internacionalizado, ¿cierto? Donde las barreras, las fronteras como que no existen, porque el internet es un campo abierto, precisamente es desde lo local, desde lo que uno conoce realmente y posee realmente como persona, como territorio, como cultura, es lo mejor que uno puede salir a ofrecer al público internacional. O sea, nosotros no vamos a hacer una película de África porque quizá, yo nunca he estado en África, entonces probablemente sería una visión media rara, el africano diría, ¿qué es esto? Entonces siempre sería un poco más caricatura. Todo lo que nosotros hacemos con Nahuel viene de un conocimiento un poquito más profundo, de experiencias personales, de haber estado en los lugares, de haber conversado con las personas, de tener familiares que viven en los lugares. Yo, por ejemplo, nací en Parral, tengo mucha familia en el sur, tengo como una cosa cercana con el sur. Entonces, claro, siento que esa honestidad en el producto es lo que hace que alcance esa cosa internacional, y porque también la historia es universal. En el fondo, la superación de los miedos, las relaciones familiares, son temáticas universales y atemporales. Entonces la película en 20 años se va a ver y van a seguir personas teniendo miedos y van a seguir personas teniendo relaciones complejas con sus familiares, y la película va a seguir resonando porque toca cosas que son muy humanas. Y probablemente la mitología chilota también va a seguir siendo parte del día a día. El Trauco, el Chonchón, vamos a conversar de esos personajes, Alpate nos va a contar absolutamente todo. ¿Cómo llegaron esos personajes a la película también? Después de la siguiente pausa. Ya estamos de regreso con ustedes en Así Somos. Vamos a seguir conversando con Germán Acuña. Él es el director de Nahuel y el libro mágico, esta película de animación orientada al público familiar que se estrenó precisamente hoy en todos los cines de nuestro país. Antes de eso, atención a este consejo, porque en Dove Men Care creen que el mejor partido es el que juegas con el cuidado de tu piel. Por eso los queremos dejar invitados desde el 16 al 23 de enero al gran torneo Dove Men Care Challenger Concepción. Un torneo con increíbles tenistas profesionales que lo darán todo en cada punto, porque el cuidado y protección de Dove Men Care es para dentro y fuera de la cancha. Dove Men Care. Un fuerte aplauso entonces. Y ahora sí, continuamos en esta noche junto, por supuesto, a Germán Acuña. Estamos con Ernesto Garrat, Salfate Michael, y seguimos hablando de esta película animada inspirada en la mitología chilena, mezclada también con aventura y fantasía. Y quiero que hablemos ahora, Germán, de los personajes que acompañan a Nahuel en esta travesía de rescatar a su padre de las garras de este brujo, y este sincretismo que se da entre la cultura de los pueblos originarios y también todas las historias que trajeron los conquistadores españoles a la zona. Claro. ¿Cómo adaptaste, ya lo hablábamos en los bloques anteriores, cómo adaptaste estos personajes, que a lo mejor alguno de ellos puede tener una historia un poquito más adulta, un poco más fuerte, cómo llegan a ser parte de esta historia infantil familiar? Bueno, en las primeras versiones de guión había mucho más personajes. Había como una ansias de querer colocar a... Claro, de que esto era como todo el corolario así de... Sí, el bestiario exactamente. Así como por este plat, para adentro. Claro. Obviamente en los procesos de avanzar en el guión,
uno va como cortando la grasita, que se dice, ¿cierto? En el guión siempre vais sacando lo que no es esencial y va quedando la historia, el centro, que es lo importante. Entonces hay muchos personajes salieron y todos los personajes que quedaron finalmente son porque son fundamentales para la historia. Claro. Pero hubo mucha investigación. No solamente mis viajes personales a Chiloé, sino que también viajamos con el equipo de arte el 2015. Hicimos un banco como de 1500 fotos de arquitectura, naturaleza, luz, gente, ropa, todo. Y también, por supuesto, leer algunos libros. Entonces, claro, hay muchos personajes que son mucho más oscuros y que son como quizás mucho más tétricos en la historia como, entre comillas, real o en la leyenda. Y nosotros lo que hicimos fue un poco adaptarlos al público y a la historia que estábamos armando. Pero está el Chonchón, que es un personaje que a mí me encanta. Sí. Está, bueno, el mismo Calcu, que el Calcu viene la palabra Calcu, en el fondo significa como maligno o brujo. Ruende, está el Trauco, por supuesto. Pero el Levisterio, que es el libro, que es a mí como lo que me parece más interesante, es una leyenda, una mitología que muy poco conocía. Pero el Levisterio, la historia del Levisterio es que había un cartógrafo español que se llama José de Moraleda, si mal no recuerdo el nombre, que llegó a Chiloé. Y este cartógrafo era aficionado a la brujería y a la magia europea. Y él tenía este compendio de brujería y de magia europea que era el Levisterio, este libro. Que sabía ocupar él. Claro, y cuando llegó a Chiloé y se dio cuenta que estaban las machis, que estaban los mapuches, que estaba toda esta como visión, que también tenía magia y tenía toda esta cosa, él se impresiona mucho con esto y decide hacer una apuesta con una machi y lo que apuestan es el libro. Claro, hacen un duelo. Hacen un duelo, claro, y él pierde la apuesta. Sí. Y el libro pasa a ser ahora parte de la comunidad de brujos de Chiloé. Entonces, de esa forma, este libro llega como de Europa con ese conocimiento de brujería europeo y ahora cae en las manos del... No es menos lo que cuenta Germana. Esa historia que él cuenta, o sea, para que entiendan, estamos hablando de la recta provincia, del mito vivo, todo lo demás. La bruja, la machi, en realidad es Chilpila, que tiene 17 años aproximadamente. Y eso, la historia no lo sabemos por los chilotes, lo sabemos por las crónicas que iban los escribas al lado de este cartógrafo viendo el poder de las machis chilenas, en donde este cartógrafo pierde y le regala el libro. Lo que hizo el cartógrafo, esto es lo que quiero que entiendan, es parte de la historia oficial de los españoles en Chile. Claro. Ellos vieron y dice que lo que pasó es que este cartógrafo se transformó en un animal, voló, transformó no sé qué cosa en otra, y de repente se da cuenta que nadie lo pesca, y dicen, es que para nosotros eso así, pero a ver, y ya es un duelo, y dice, ya que entre la joven macho y llamen a Chilpila que está pelando papa, y mira así, dice, ¿qué hay que hacer? No sé, hay que ganarle a este brujo. Y lo que hizo es retiró todo el mar y toda la gente de los barcos les pidió que por favor se dieran a ella por vencida porque estaban muertos de miedo, porque hizo que todo el mar se recogiera y que encallaran todos los barcos. Y hizo así unos pases, unos cantos, y dijo, ya que vuelva, gané, pum, chao. Así como quien se levanta. Claro, pero para que entiendan, eso está dentro de las crónicas reales de los españoles. Un día fuimos a Chiloé y nos pasó esto y nos tuvimos que ir. Okay. Así es loco. Claro. Oye, aprovechemos a hablar de los otros mitos que están justamente vigentes en la película, por ejemplo, el tema del Trauco, que debe ser uno de los más temibles, a lo mejor, de los que más terror da. Justamente explicar un poquito de este mito del Trauco y después ver cómo lo trataste en la película. Claro, el Trauco, que lo estamos viendo en algunas imágenes, cómo se la representa. Un ser pequeño, deforme, ¿cierto? Con un arma que gusta de iniciar sexualmente bajo embrujos a jóvenes vírgenes y dejarlas embarazadas, obviamente, con su semilla. Encuentro que aquí la interpretación que hace Germán de este personaje le agrega un valor. Yo insisto, para mí el Trauco es como el típico viejo chileno curado de cantina, pero que cuando se tiene que poner serio hace un puente de autoconocimiento del personaje, que es de hecho uno de mis momentos favoritos, es mi momento favorito de la película. Lo que le induce a inspeccionar en su mente, en sus recuerdos y un mundo mágico, a mí me parece que es súper importante. Eso es por el lado del Trauco. Yo creo que le hizo un rescate maravilloso. Sí.
¿Cómo lo trabajaste sin hacer spoiler? ¿Cómo se trabaja un personaje de estas características que nos cuenta Juan Andrés Alfate, que claro, es como bien temido de alguna forma, como rayando ahí en lo moral? Muy funado, muy funado. ¿Cómo trabajáis por una película infantil familiar? Bueno, porque claro, efectivamente de ese índice de características que tiene el personaje, ¿cierto? Que son características físicas hasta de cómo actúa o las cosas que ha hecho, nosotros rescatamos que es lo que nos servía, que en el fondo era como esta especie de solitario que vive en el bosque, ¿cierto? Con este gorro como muy agudo, ¿cierto? Como medio rudo, grosero, así como medio... y esas fueron las cosas que nosotros rescatamos, pero la vuelta que le dimos es como, bueno, ¿por qué este personaje tiene esta actitud? ¿Por qué es un poco tan rudo? ¿Por qué es tan así como hosco? El entender por qué actúa así. Claro, porque quizás en el fondo tiene una mala fama. Quizás en el fondo son las personas que le echan la culpa a él y dicen, no, fue el Trauco. ¿Cachai? Como que al final él se lleva un poco la carga de... paga como los platos rotos, por así decirlo, de cosas que no tienen que ver con él y simplemente se ha hecho una mala fama. Y ese fue el punto de vista que nosotros trabajamos para la película. O sea, dejamos todo, no asumimos que fuese verdad todas estas cosas que en el fondo están asociadas al personaje y dijimos, mantengamos lo esencial, limpiemos algunas cosas y démosle esta vuelta. Propongámoslo como un personaje que es hosco, porque en el fondo está acostumbrado a que sean hoscos con él. Y él vive solo en el bosque y es como un ermitaño. Claro. Y esa fue un poco la vuelta. Y también está el chonchón, que está mezclado como con la idea del tuetué. Sí. Que es súper bueno, que ese sí, dentro de la mitología, así como junto con el caleuche y la pincoya, todos lo conocen. De hecho, la presencia del tuetué o la capacidad de los brujos de transformarse en pájaros, para ir a cuidar sus tesoros o viajar, digamos, donde su cuerpo humano no le permitiría, está permitido. Sí. Entonces, aquí hubo como una mezcla, ¿no? Porque el chonchón es un poquito más tenebroso que esta cabeza voladora con alas, y está para el tuetué, que es una persona mutada perfectamente a su nave. Claro. Sí, bueno, hay personajes y cosas que se mezclan un poco. A veces el tueté también es el chonchón, a veces como que se mezclan un poco. En nuestro caso, el chonchón fue como el personaje que tomamos, que cumple un rol determinado en cierta parte de la película. Nos parecía, claro, que también era un personaje mágico y, por supuesto, esta idea de la cabeza que vuela también es algo que aparece y que rescatamos y que visualmente era muy atractivo. Por ejemplo, no sé, Raiken, que es la ayudante del brujo, que también se le conoce como la voladora. Las voladoras son efectivamente ayudantes del brujo y se transforman en pájaros. Y lo que cuenta en el fondo la mitología de cómo se transforman estos personajes en pájaros es que ellas vomitan todas sus vísceras en un cuenco de madera. Y de esa forma se transforman en pájaros. Obviamente nosotros dijimos, bueno, quizás eso está un poco fuerte para la peli, vamos a encontrar otra forma de transformación, pero en el fondo la voladora como personaje... Y le dieron la vuelta. Claro, le dimos la vuelta, sigue manteniendo su esencia, que es un personaje que se transforma en pájaro y que es el ayudante del brujo. Claro. Germán, tú dijiste hace un rato que, muy breve, que habías dejado muchos personajes fuera al principio, ¿cierto? Sí. Dejaron como los esenciales. ¿Hay alguno que tú estás ahí hasta el final como, oh, me habría gustado incluirlo, como que te quedó el corazón apretado por no poder incluirlo? Había una escena donde Nahuel se montaba en un camagüeto. El camagüeto es como una especie de vaca, de toro que tiene como un cuerno, que baja desde el cerro hasta el mar, como corriendo. Y al parecer los cuernos del camagüeto tienen propiedades mágicas. Esa es una escena que estaba muy bonita, que en algún momento hicimos el storyboard y todo, y que claro, después como por cómo se dio la historia quedó un poco fuera, pero mantuvimos el nombre, por lo menos a nivel de producción internamente, en una taberna a la que llega Nahuel con Fresia. No quiero contar mucho, pero no quiero spoilear. No, claro. Pero esa taberna se llama El Camagüeto Feliz. Entonces tratamos de como el homenaje interno a eso que no pudieron. De veras. Qué buena. Porque hasta ahora, claro, hemos hablado de cómo se define el perfil psicológico de los personajes y esta vuelta un poco más amigable, ¿cierto? Pensando que es una película que van a ver niños junto a sus familias. ¿Cómo se logra entonces también el aspecto visual? Porque darle vida, o sea, encarnar, poner en la imagen a un trauco, a un chonchón, ¿cierto?
personajes absolutamente abstractos que quizás desde el testimonio que podrías haber recogido en Chiloé de alguna persona que alguna vez lo haya visto y te haya dicho, no, es una persona chica o tiene tal sombrero. ¿Cómo se llega a esa definición final del aspecto físico del personaje? Bueno, ahí entra el trabajo del equipo talentoso de artistas y diseñadores con el que trabajamos. Particularmente toda la línea del diseño de personajes estuvo liderada por Cristóbal Macaya, que es un tremendo ilustrador y diseñador de personajes. Y ahí fue un trabajo de iterar mucho, digamos, hacer muchas. Él hacía muchas propuestas, las revisábamos entre todos, íbamos haciendo los comentarios. Y claro, un poco haciendo el equilibrio entre mantener la esencia del personaje, pero también hacerlo atractivo visualmente para la película. Por ejemplo, con el Chonchón lo que hicimos fue mezclar este personaje que ya conocíamos, ¿cierto? Que está como cabeza voladora, pero también la mezclamos con la imagen de un gitano, como con la vestimenta de un gitano. ¿Por qué? Porque en el fondo el rol que cumple en la historia tiene un poco que ver con eso. Pero ahí uno va como mezclando ideas y conceptos y visualidades que finalmente terminan en el diseño, pero es un proceso artístico. Me imagino. A mí me pasa, gracias, a mí me pasa que hay una cosmovisión y una idea de sincretismo tan valiosa, tan bonita, y creo que va a causar, no sé si ha sido así el caso, mucha curiosidad. No sé si las personas que han visto en el extranjero esta gran producción chilena, Nahuel y el libro mágico, se han acercado con curiosidad y te han preguntado, hoy, ¿qué significa esto? Me imagino que es como cuando uno era chico y veía las películas de Ghibli y decía, ¿a qué hacen alusión tales entidades fantásticas? ¿Qué es un Totoro? No sé si te ha pasado lo mismo y se ha despertado la curiosidad sobre la misma cosmovisión mágica o de mito y leyenda que hay en nuestro país. Sí, bueno, de hecho, muchas entrevistas que nos han hecho como de medios internacionales que han visto la película en festivales y qué sé yo, se han focalizado, Wenchuri y Fresi han llamado mucho la atención. Porque claro, igual el pueblo mapuche se conoce afuera, obviamente hay un tema político que está pasando hoy en día que hace, bueno, y no solo hoy en día, hace mucho tiempo, que le da cierta visibilidad, pero no solamente eso, sino que también la cultura como cultura es conocida. En el fondo es como un pequeño hilo que la película presenta y que la gente puede tirar ese hilo y puede profundizar. Entonces yo creo que sí, efectivamente ese componente ha llamado mucho la atención los festivales internacionales. A propósito de eso, yo creo que aquí también se logra algo que no hemos tocado, pero que tiene que ver que cuando un niño, una niña, ven una película como esta y ven lo poderoso que es una machi y lo encantadora. La verdad, yo quedé enamorado de Fresi FGT porque tiene un tono que no es ni así como, bueno, aquí te las traigo Peter, bueno, y yo tiro rayos. No, es súper templado, pero muy visionaria, tranquila y con sus poderes particulares. Genera no solo una curiosidad, sino también un orgullo por el pueblo mapuche, por sus capacidades, por sus poderes. Mal que mal, si es que alguien no cree en la magia, estamos hablando de alguien que resistió más de 200 años la guerra con los españoles y no pudieron jamás ganarle. Me gustaría que me hablaras de eso, por favor, Germán, pero a la vuelta de esta última y más breve pausa comercial. Vale. Seguimos esta noche conversando junto a Germán Acuña sobre la película Nahuel y el libro mágico, conociendo todos esos detalles tan fascinantes. Pero antes de continuar, atención, juegos de mesa para las tardes en familia, entretención de verano todos los días. A jugar, a jugar. Encuéntralos a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl. Y otro panorama imperdible es esta película, por cierto, Nahuel el libro mágico, que ya está en los cines de nuestro país a partir de hoy. Una invitación para toda la familia. Y quedamos, Germán, con una pregunta que te hacía Salfate, que tiene relación con el poder de las machis y cómo lo logras representar en esta película a través de un personaje muy carismático, muy especial, como el de Fresi. Y la valoración que genera eso en el público, porque nosotros vivimos divorciados de los mapuches, o sea, digamos, entre la prensa, bueno, que los coloca quizás como una cosa lejana, rara y agresiva, y otros que no tratan de compensar y ver la tremenda riqueza que hay de nuestras propias raíces que muchos niegan. Sí. Entonces, ahí yo encuentro que hace un puente valioso a tu película. Sí, efectivamente hay como una tensión que se vive en ese sentido y sí, pues efectivamente para nosotros, como decía hace un rato, todos estos personajes están ahí porque vienen de una profunda admiración y porque hay
no solamente una admiración, sino que también una fascinación. Son personajes que nos parecen atractivos, que nos parecen entretenidos. Y si la película de alguna forma logra incentivar a que un público infantil se sienta representado por Fresia, se sienta admirado por Wenchur y quiera investigar más y se transforme como en su pequeña heroína, ¿cierto? Su referente, yo creo que eso sería un tremendo éxito. Porque efectivamente, yo estoy de acuerdo, hay como una especie de divorcio entre Chile como sociedad y el pueblo mapuche, hay como una relación tensa, obviamente más allá de lo político que sucede. Debería ser un tremendo orgullo. Sino que, claro, debe ser mucho más fluido. El pueblo jamás conquistado, como se dice en la Araucana, no hubo caso. Bueno, pero acá estamos con esta película, Nahuel y el libro mágico, de alguna forma nos puede reencantar y reeducar a los niños, sobre todo, reeducar más que reencantar. Ernesto, ¿alguna reflexión de esta película? ¿Tú también la pudiste observar? Sí, no, yo vi la película, como te dije, me encantó y todo lo que hemos hablado, el maestro, con Germán, ustedes chicos, hay un puente que se está juntando entre algo que olvidamos que somos y que creemos proyectar, y lo que me encanta de esta película es que proyecta lo que creo que somos, una chilenidad que no ha estado siempre presente en la animación o en las películas live action, y yo la celebro, y aparte tiene un gran tratamiento narrativo. Es una película que disfruté, creo que hoy día se estrenó junto a Belle, otra película japonesa, y están a la par. O sea, cualquiera de las dos películas que tú vayas a ver, ojalá la chilena, están al mismo nivel. Así que te felicito y solo invitarlos a que vean esta película. Vale, muchas gracias. Sí, yo creo que la invitación es esa, que vayan al cine. Hoy la película se abre al público, va a estar de norte a sur, 73 salas, una súper buena cobertura. Bien. Y creo que nos da la oportunidad de vernos a nosotros mismos como pueblo, como país, como sociedad, como cultura, de reconocernos, de ver nuestros personajes, nuestra mitología, nuestra comida. Es una invitación que nuestros paisajes, que no es muy común. Que es bastante única, así que la invitación es que vayan al cine, ojalá este primer fin de semana, para que la película tenga una buena partida. Atención, quiero volver a repasar esto. Chile Monos 2020, tremendo festival, digamos, una congruencia que hay en nuestro país. Mejor película latinoamericana, esta, la que estamos hablando. Tokio Anime Awards, Festival 2021, el premio de excelencia en Tokio. El NICIF en Nueva York, obviamente, el premio por este Festival de Cine Infantil, Festival Internacional de Estocolmo, Festival en Alemania, Schindler, selección oficial Big Cartoon en Rusia, también premio Quirino 2021, nominado Mejor Película y Mejor Diseño de Animación. Ok, no necesita más presentaciones. Así importante esta película. ¿Qué quiero decir? En Chile, como decía Ernesto, se estrena esta semana. Si no va el público necesario, pues ya, o sea, acaba de quedar claro que es buenísima, ¿no? Perfecto. Si no va el público necesario, empiezan a cuestionarla y deciden retirarla. Es importante que vaya, pero no lo piense ni lo planifique. Diga, oh, en 10 días más voy a ir, porque vaya este fin de semana. Vale la pena, hay que apoyarlo, más que merecido, les quedó increíble y necesitamos que Germán siga haciendo más películas. No que no se lo lleve solo la gente de Star Wars, sino que siga haciendo películas más películas en Chile. Muchas gracias. Germán. Sí, no, felicitarte y hacer la invitación, por supuesto, a que toda la gente vaya a ver tu película, y gracias por estar con nosotros esta noche. Es valiosísimo hablar de estos temas y tratar de exponerlo cada vez más. Michael. Ya está todo dicho, ya está todo dicho. Germán, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. ¿Alguna página, alguna cuenta que quieras promocionar para terminar? Nahuel la película en Instagram, Nahuel_la película, o la red también de Cinecolor, que es el distribuidor. Sí. Ojalá puedan seguir ambas, ahí estamos tirando toda la información. Pronto vamos a publicar algunos productos para la gente que quiera tener alguna cosita de la película. Bien. ¿Cómo esto? Pero como esos cuadros, como afiches, estamos haciendo algunas otras cosas que ya se vienen. Así que ahí también hay imágenes antiguas de la producción, fotos del equipo, muy entretenido. Súper. Germán, muchas gracias entonces por estar con nosotros. Mucho éxito y la gente que vaya ahí en masa a los cines chilenos. Ernesto, como todos los jueves también, agradecido que estés con nosotros. Nos reencontraremos el próximo jueves y con el público, con Monty y con Salfate, nos reencontramos el próximo lunes a eso a las 12:30 horas de la madrugada. Que descansen, cuídense.